Hola, ¿qué tal? En este video vamos a resolver un problema de balance con régimen permanente aplicado a una destilación, para la materia de balance de materia y energía impartida por el profesor Didier Sánchez García. Los integrantes del equipo son Itzel, Dairon Alberto, Valeria, Irma Denise, Elsa y Jocelyn, del grupo 3 y B2. Como primer paso, vamos a leer bien el problema. Se destilan 100 kilogramos por hora de una mezcla que contiene partes iguales en masa de benceno y tolueno. La velocidad del flujo del producto en la cabeza de la columna es de 48.8 kilogramos por hora y el residuo de la destilación contiene 7.11% de peso de benceno. Dibuja y etiqueta el diagrama de flujo, después calcula las fracciones másicas y molares del benceno, las velocidades del flujo molar del benceno y el tolueno y el flujo de cabeza en la destilación. Una vez hemos leído el problema, definimos cuántas operaciones unitarias tenemos. En este caso, solo tenemos a la destilación. Por eso es que el diagrama de flujo va a tener únicamente una entrada, que va a ser la mezcla de ambos líquidos, y tiene dos salidas. La superior se denomina cabeza y la inferior se denomina cola. También vamos a definir nuestras corrientes. Vamos a definir la corriente de entrada, que es A, la corriente de cabeza va a ser B y la corriente de cola va a ser C. Y vamos a definir sus propiedades. En este caso únicamente vamos a hablar de la concentración. Y la concentración la vamos a poner en unidades de kilogramo de X o bien de Y sobre los kilogramos totales. Y X va a equivaler al benceno y Y va a ser el tolueno. Bueno, guiándonos con el diagrama y los datos que nos proporciona el problema, podemos calcular la fracción de tolueno en la corriente C, pero para esto necesitamos recordar que la sumatoria de las fracciones en una corriente debe ser igual a 1. Entonces, tenemos que la fracción másica de benceno en la corriente C más la fracción másica de tolueno en la corriente C es igual a 1. Despejando la fracción másica de tolueno en la corriente C, tenemos que es igual a 1 menos la fracción másica de benceno en la corriente C. Sustituyendo los valores, nos da un resultado en la fracción másica de la corriente C de tolueno igual a 0.9289 kilogramos de tolueno sobre kilogramos totales. Ahora bien, ya que tenemos este dato, que es la fracción másica de tolueno en la corriente C, podemos proceder al balance global, recordando que lo que entra es igual a lo que sale. Entonces tenemos que la corriente A es igual a la corriente B más la corriente C. Pero si retrocedemos a ver nuestro diagrama, vamos a ver que no conocemos la corriente C, por lo tanto la despejamos y tenemos que la corriente C es igual a la corriente A menos la corriente B. Sustituyendo los valores, que son los valores que nos proporciona el problema, tenemos que la corriente C es igual a 100 kilogramos sobre hora menos 48.8 kilogramos sobre hora, y esto nos da que la corriente C es igual a 51.2 kilogramos sobre hora. Ahora bien, procedemos a hacer el balance de benceno, que es igual a, bueno, para hacer esto tenemos que la corriente A por la fracción másica de benceno en la corriente A es igual a la corriente B por la fracción másica de benceno en la corriente B más C por la fracción másica de benceno en la corriente C. Despejando la fracción másica de benceno en la corriente B, tenemos que la corriente A, que es igual a la corriente A por la fracción másica de la corriente A, menos C por la fracción másica de benceno en la corriente C, todo esto dividido entre la corriente B. Y ahora bien, sustituyendo los valores que nos da el problema y los valores calculados anteriormente, tenemos que la fracción másica de benceno en la corriente B va a ser igual a la multiplicación de 100 kilogramos de la corriente A sobre hora por 0.5 kilogramos de benceno sobre
kilogramos de la corriente A menos la multiplicación de 51.2 kilogramos de la corriente C sobre hora por 0.0711 kilogramos de benceno sobre los kilogramos de la corriente C. Todo esto dividido entre 48.8 kilogramos de la corriente B sobre hora. Haciendo los cálculos correspondientes, tenemos que la fracción másica de benceno en la corriente B va a ser igual a 0.9499 kilogramos de benceno por hora sobre kilogramos de la corriente B por hora. Y bueno, haciendo la eliminación de las horas, nos va a quedar que la fracción másica de benceno en la corriente B va a ser igual a 0.9499 kilogramos de benceno sobre kilogramos de la corriente B. Bien, una vez calculado la fracción másica de benceno en la corriente B, podemos calcular la fracción másica de tolueno en la corriente B. Estoy recordando lo que se dijo anteriormente, que la sumatoria de las fracciones en una corriente deben ser igual a 1. Entonces, tenemos que la fracción másica de benceno en la corriente B más la fracción másica de tolueno en la corriente B es igual a 1. Despejando la fracción másica de tolueno, nos queda que es igual a 1 menos 0.9499, dándonos un resultado que la fracción másica de tolueno en la corriente B es igual a 0.0501 kilogramos de tolueno sobre kilogramos de la corriente B. Además, el problema nos pide calcular la fracción molar del benceno en las diferentes corrientes, y en el caso de la corriente A, vamos a utilizar la siguiente fórmula, la cual nos dice que la fracción molar del benceno es igual a la fracción másica de benceno en la corriente A entre el peso molecular del benceno, y esto dividido entre la fracción másica de benceno en la corriente A entre el peso molecular del benceno, más la fracción másica de tolueno entre el peso molecular del tolueno. También tenemos que el peso molecular del benceno es igual a 78.11 gramos sobre mol, y estos se convirtieron a kilogramos sobre mol, dándonos 0.07811. Esto para facilitar los cálculos. También tenemos el peso molecular del tolueno, que es igual a 0.09214 kilogramos sobre mol. Y sustituyendo la fórmula anterior, tenemos que la fracción molar del benceno en la corriente A es igual a 0.5 kilogramos de benceno sobre kilogramos totales divididos entre 0.07811 kilogramos entre moles. Esto dividido entre 0.5 kilogramos de benceno sobre kilogramos totales divididos entre 0.07811 kilogramos entre mol, más 0.5 kilogramos de tolueno sobre kilogramos totales, y esto dividido entre 0.09214 kilogramos entre mol, teniendo como resultado que la fracción molar de benceno en la corriente A es igual a 0.541 mol de benceno sobre moles totales. Para la fracción másica en la corriente B vamos a utilizar la misma fórmula, pero sustituyendo los valores de la corriente B. Una vez sustituidos los valores de la corriente B, procedemos a realizar los cálculos y nos da que la fracción molar en la corriente B es igual a 0.9572 moles de benceno entre moles totales. Lo mismo vamos a realizar, pero ahora con los valores de la corriente C. Sustituimos y realizamos los cálculos, lo que nos da que la fracción en la corriente C es igual a 0.082 moles de benceno entre moles totales. Para las velocidades del flujo molar de la cabeza de destilación del benceno, para obtener este valor se tiene que la corriente de entrada entre el peso molecular nos va a dar esta velocidad. En este caso es 48.8 kilogramos sobre hora entre 0.7811 kilogramos sobre mol. Esta operación nos da un valor de 624.75 mol sobre hora.
Ahora, para la velocidad de flujo molar del tolueno, igual vamos a realizar la misma operación, solo que con el peso molecular del tolueno. En este caso es 48.8 kilogramos sobre hora entre 0.9214 kilogramos sobre mol. Este valor nos da 529.62 mol sobre hora. Por último, tenemos el diagrama final con los valores de corriente de entrada y salida, así como las fracciones másicas, en base a todos los balances que realizamos anteriormente. Así concluimos este problema 3 de balance con régimen permanente de destilación.